Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Bien pueda, tomen asiento, queridos hermanos. Hijos, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios es la continuación de la lectura que hacíamos ayer. Y veíamos que Pablo hacía énfasis por una colecta que se había generado para unas iglesias que de pronto estaban más necesitadas. Hoy el apóstol sigue insistiendo y hace todo un discurso frente a la parte de la ofrenda y de la entrega voluntaria, que no sea por compromiso con nadie, que no sea porque nos vean, sino por el amor y el compromiso que tú tienes con Dios, no más, y que quien proporciona la semilla nos regalará abundancia de todo, de acuerdo pues a tu generosidad. Era algo muy importante en la antigüedad y en el pueblo judío y en todos los pueblos que rodeaban allí toda la vida del Señor Jesús y de los apóstoles y de la iglesia naciente. Y era pues ser generosos. Sin embargo, pues obviamente como en toda sociedad hay personas que no comparten de pronto unos estilos de vida, unas filosofías, unas creencias, y Pablo se dirigía a ellos, haciéndoles un poquito de énfasis que había que dar de lo que íbamos recibiendo gratuitamente. Y muy de la mano al Evangelio, ese texto bíblico hoy nos hace también un énfasis fuerte a nosotros que seguimos leyendo el sermón de la montaña del Señor, el primer sermón del Señor Jesús allá en la montaña, donde nos habla el evangelista San Mateo de todo eso bonito
de todas esas características que tienen que ser propias y que tenemos nosotros que como encarnar en nuestra vida, en nuestro corazón, y que debe ser como el prototipo de todas nuestras acciones. Y hoy el Evangelio es tomado del capítulo 6 de San Mateo y vamos llegando, recuerden que es 5, 6 y 7 de San Mateo. Y vamos llegando como al centro del Evangelio de San Mateo y sobre todo al centro del sermón de la montaña del Señor Jesús, que es la oración. Y hoy ya se nos anticipa un poquitico más y nos hace énfasis en el Evangelio al mismo texto bíblico que leemos el miércoles de ceniza, que nos invita a el ayuno, a la limosna y a la oración. Es el mismo texto bíblico. Son tres prácticas de piedad supremamente importantes para el pueblo judío. No obstante, nosotros, por lo poco que hemos podido formarnos, sabemos lo importante que son estas tres prácticas de piedad para nuestra vida y para una buena sociedad y para una buena marcha de la iglesia. La oración, el ayuno y la ofrenda. Queridos hermanos, sobre eso yo creo que tanto el miércoles de ceniza como cada que el Evangelio nos menciona algo de la oración, del ayuno y de la ofrenda, yo trato de hacerles un énfasis. Hijos, ¿pero por qué? Porque sobre esto se dice muchas cosas, pero nunca se aterriza. Y nosotros en la iglesia somos muy dados a pedir y a pedir, pero nunca a formar. Si nosotros, los sacerdotes y la iglesia y los laicos comprometidos, nos formáramos en lo que es verdaderamente importante para nosotros, nosotros tendríamos claro eso. Pero todavía no lo tenemos claro, ninguna de las tres. Nos falta. Porque si tuviéramos claro, hijos, la importancia de la oración, este templo viviría lleno. O sea, no lo tenemos claro. Este y cualquier otro templo. Y hay capillas de adoración donde uno va y hay dos personitas. No está claro el sentido de la oración. Porque si estuviese claro, eso estaría a reventar. ¡Ey, salga para yo entrar! Así es. Entonces, queridos hijos, no es solamente la ofrenda, el ayuno. El ayuno, qué importante es el ayuno en la vida del ser humano. Qué importante es el ayuno en la vida de la comunidad. Qué importante es el ayuno en estos momentos en nuestra sociedad. No se da. No se da, no se da. Y uno va cayendo en esa misma relajación de la sociedad y no lo practicamos. Entonces, hijos, son tres prácticas supremamente lindas, supremamente hermosas, que el texto bíblico del Sermón de la Montaña, el Señor nos hace ese énfasis. Ya vamos a llegar a la oración. Y ese es el centro del Sermón de la Montaña, cuando el Señor Jesús nos enseña por medio de los apóstoles a orar, a rezar el Padre Nuestro. Ese es el centro, pero para la oración, antes y después, nosotros tenemos que llevar a cabo unas prácticas que nos recojan y que nos lleven a interiorizar un poquitico más. Y es lo que nos pide hoy el texto bíblico. ¿Qué nos dice todo el texto bíblico? Que no nos vean, sino que sea algo más interior, que no tengamos que ser tanto externo, sino más interior, que si ayunamos, que si damos ofrenda, o sea,
que no lo sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Que si estamos ayunando no andemos con cara de compungidos, ya. Guillermo, ¿qué te pasó? No, aquí viviendo esta pena tan amarga que llevo. No, eso no es lo que quiere el Señor, hijos. El Señor lo que quiere que si un día decides ayunar y llevar a cabo una práctica de ayuno bonita, progresivamente, de una no vamos a ayunar 40 días, por la gracia de Dios lo podremos hacer. Marta Robin ayunó 50 años con la sola Eucaristía y un vaso con agua. Pero es una gracia especial que el Señor le regaló. A nosotros también nos la puede regalar con toda seguridad, hijos. Pero uno primero tiene que acondicionar el cuerpo y prepararse con ayuno, oración y ofrenda. Desprendernos para irnos preparando. Y el Señor, cuando ya tú hayas hecho un recorrido de discernimiento, de fortalecimiento, de purificación de tu cuerpo, de examinar los sacramentos, de examinar tu vida, las obras de misericordia, de examinar las bienaventuranzas, de examinar los 10 mandamientos. Entonces tú ya te vas centrando como por el camino que es. Cosa que cuando hagas el compromiso con el Señor, no lo tires al día siguiente, que es que eso es lo que no le gusta al Señor, que tú vengas, le prometas cosas, no vas a cumplir. Yo se los he dicho muchas veces, no le prometamos nada que nada nos está pidiendo. Pero si un día le prometes algo, que sea lograble. Señor, voy de rodillas al santuario de Fátima, no llego allí de rodillas. Entonces no le ofrezco eso, yo le ofrezco algo que yo pueda lograr. Señor, mañana yo le doy un pancito a un hermano de la calle. Eso es algo que puedes hacer tranquilamente, en cualquier semáforo, en cualquier parte. Tú ves un hermanito y simplemente le das un pan. Y eso le agrada más al Señor que cualquier otra cosa. ¿Cierto? Lo otro sería como para, uy, no, ese Memo mandó una promesa de rodillas a Fátima. Para que me vean. No desde el interior, calladito, calladita, Señor, voy a hacer esto, punto. Te lo voy a ofrecer, que nadie se dé cuenta, te lo voy a entregar y te lo entrego por la conversión de los pecadores, por el descanso eterno de las benditas almas del purgatorio, por el hermano, por la hermana que está a punto de condenar. No hay problema, eso es algo que tú puedes hacer con el Señor, incluso en medio de la oración. Hijos, 3 prácticas de piedad y misericordia que nosotros podemos llevar a cabo y que podemos sacar adelante perfectamente, calladitos en la relación que tengamos con el Señor. Y recuerden, todo, la antesala y como concluye cada una de las sugerencias y prácticas que se realizaban es que no lo sepa nadie, sino que entra en tu cuarto el Señor que está en lo oscuro y en lo profundo y en la soledad de tu cuarto, ya lo sabe y Él es el que te va a recompensar. ¿Qué nos quiere decir eso? Mire, vaya más a la parte interior, no se quede tanto en la parte exterior. En la parte interior te encuentras con el Señor y eso es oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.